Mi nombre es Wendy Thomas. Tengo 29 años. Soy enfermera registrada. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía, le dijo mi padre al médico mientras yo yacía en coma, con tubos en mi garganta, el corazón apenas latiendo. Lo dijo de la misma manera en que cancelarías una suscripción. Sin dudar, sin voz temblorosa. Firmó la orden de no resucitar a las 11:18 de un martes por la noche. No porque los médicos le dijeran que yo estaba más allá de toda salvación, sino porque el departamento de facturación le dijo la cifra. Eso fue todo lo que se necesitó, una cifra. Y cuando desperté 3 semanas después, magullada, rota, apenas capaz de levantar mi propia cabeza, descubrí que la orden de no resucitar ni siquiera fue lo peor que había hecho mientras yo estaba inconsciente. Lo que hice en las siguientes 24 horas no solo cambió mi vida, colapsó la suya. Y él nunca lo vio venir porque olvidó una cosa sobre mí. Antes de continuar, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia. Ahora, permítanme llevarlos 7 meses atrás, al día en que mi abuela murió y todo comenzó a desmoronarse. Nací con un agujero en el corazón, un defecto del tabique ventricular. Así lo llamó el cardiólogo. Tenía 4 años cuando me abrieron el pecho. La cirugía duró 11 horas. La factura les tomó a mis padres 20 años en olvidarla. O más bien, le tomó a mi madre 20 años olvidarla. Mi padre nunca lo hizo. ¿Sabes cuánto le has costado a esta familia, Wendy? Tenía 8 años la primera vez que lo dijo. Había pedido zapatillas nuevas. Las mías tenían una grieta a lo largo de la suela y mis calcetines se mojaban cada vez que llovía. Él estaba sentado en la mesa de la cocina con una pila de facturas médicas. No levantó la vista. $214,000. Eso es lo que costaste. No conseguí las zapatillas. Para cuando tenía 12 años, había dejado de pedir cualquier cosa. A los 15, cuidaba niños en 3 casas de nuestra cuadra para pagar mis propios útiles escolares. A los 18, firmé mi primer préstamo estudiantil sola, mientras mi hermana mayor, Meredith, empacaba para la universidad estatal que mis padres financiaban por completo. Nadie lo cuestionó. Meredith consiguió un coche a los 16. Yo tomaba el autobús. A Meredith le pagaron la matrícula. Yo obtuve un plan de pago. Meredith tenía cenas de cumpleaños en restaurantes. Yo recibía un pastel de caja y una tarjeta firmada solo por mi madre. Y yo acepté todo. Esa es la parte más difícil de explicar. No estaba enojada. Genuinamente creía que les debía algo. Mi padre lo había repetido tantas veces. Le costaste todo a esta familia, que la deuda se sentía tan real como la cicatriz en mi pecho. La llevaba como llevaba mi insignia de enfermera, todos los días, sin pensar. La única persona que nunca mencionó esa deuda fue mi abuela, Lillian. Lillian Price vivía sola en una pequeña casa de ladrillo en Elm Street en Norristown, Pensilvania. 2 dormitorios, un baño, un columpio en el porche que crujía cuando soplaba el viento. Había vivido allí durante 41 años, crió a mi madre allí, enterró a mi abuelo desde allí y mantuvo el jardín vivo a través de cada invierno desde entonces. Comencé a visitarla todos los sábados cuando tenía 23 años, recién salida de la escuela de enfermería, ahogada en deudas estudiantiles. Conducía 40 minutos de ida y 40 de vuelta, le llevaba la compra, le revisaba la presión arterial, me sentaba en ese columpio del porche y la escuchaba hablar de nada y de todo. Nunca dijo una vez, me lo debes. Decía cosas como, cuéntame sobre tu semana, cariño, ¿y comiste hoy? Y una vez, cerca del final, con las manos temblando, su voz apenas un susurro, dijo algo que no entendí. He arreglado las cosas para ti, Wendy. Cuando llegue el momento, un hombre llamado Kessler te encontrará. Sonreí y le apreté la mano. Pensé que estaba confundida. A veces se ponía así, o eso creía. Tenía 84 años. Supuse que era la medicación la que hablaba. Mi padre odiaba que la visitara. Estás malgastando gasolina, decía. Ni siquiera recuerda tu nombre. Eso era mentira. Lillian estuvo lúcida hasta su último aliento.
Lo recordaba todo, incluidas cosas que mi padre deseaba que olvidara. Murió un jueves de marzo. Silenciosamente mientras dormía, en esa casa de ladrillo en Elm Street. Mi padre organizó el funeral, pequeño, rápido. No me dejó leer un panegírico. Que sea breve, dijo en la puerta de la funeraria. No vamos a hacer un espectáculo. Me quedé en la última fila y me despedí en silencio. Lillian había dicho que Kessler me encontraría. No sabía quién era Kessler. Todavía no. Se necesitaría un coma, una orden de muerte firmada y 4 días en una cama de hospital antes de que ese nombre significara algo. 3 meses después del funeral de Lillian, conducía a casa después de un turno de 12 horas en el hospital. Eran las 4:17 de la mañana. Ruta 202, lluvia ligera. Recuerdo el reloj en mi tablero porque estaba calculando cuántas horas de sueño podría conseguir antes de mi próximo turno. 6, si me saltaba el desayuno. 5, si me duchaba. Nunca volví a hacer ese cálculo. La camioneta se saltó el semáforo en rojo a 80 km por hora. Golpeó el lado del conductor de mi coche con tanta fuerza que el chasis se dobló hacia adentro como papel. No recuerdo el sonido. No recuerdo los cristales. Me dijeron que estuve consciente durante unos 90 segundos después del impacto, el tiempo suficiente para que el paramédico me oyera decir mi nombre, y luego nada. Inflamación cerebral traumática, 4 costillas rotas, hemorragia interna. El equipo de urgencias de St. Catherines, mi propio hospital, el lugar donde fichaba al entrar y al salir 5 días a la semana, me abrió en menos de 1 hora. Pero la hemorragia no paraba. Necesitaban una segunda cirugía, un especialista, más tiempo en el quirófano, y alguien tenía que autorizarlo. No tenía esposo, ni hijos. El contacto de emergencia en mi expediente del hospital era el mismo nombre que había estado allí desde que tenía 18 años porque mi padre había insistido en ello. Gerald Thomas, pariente más cercano. Lo llamaron a las 10:30 de esa noche. Llegó a las 10:47. Sé la hora exacta porque la recepción lo registró. No fue primero a mi habitación. No le preguntó a la enfermera cómo estaba. No preguntó si tenía dolor o si estaba asustada o si me había despertado siquiera una vez. Caminó directamente al departamento de facturación e hizo una pregunta. Me enteré de lo que pasó después por una mujer llamada Patricia Walsh. Todos en St. Catherines la llamaban Pat. Era nuestra jefa de enfermeras, 28 años en planta, una voz como grava y una memoria que no se perdía nada. Pat estaba en el puesto de enfermeras cuando mi padre salió de facturación y encontró al Dr. Richard Hall, el cirujano que llevaba mi caso. Ella escuchó cada palabra. La segunda cirugía, dijo mi padre, ¿cuál es el estimado? El Dr. Hall se lo dijo. De 180 a 240, dependiendo de las complicaciones. El seguro cubriría una parte, pero habría un desembolso significativo, especialmente porque mi padre era cofirmante en algunas de mis antiguas cuentas médicas. Había insistido en eso cuando yo tenía 18 años. Pensé que era una amabilidad. Era una correa. Mi padre no parpadeó. Ella no tiene un apoderado para la atención médica, dijo. Soy su padre. Soy quien toma las decisiones aquí. El doctor Hall asintió con cautela. Ese es el protocolo cuando no hay un apoderado registrado. El pariente más cercano interviene. Y entonces mi padre lo dijo. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Pat me dijo más tarde que el doctor Hall no respondió de inmediato. Miró fijamente a mi padre durante un largo rato. Mi padre no apartó la vista. Ha sido una carga financiera toda su vida, dijo mi padre. No resuciten. Firmó el formulario de la orden de no resucitar. Su mano estaba firme, sin vacilación. Dejó el bolígrafo, preguntó si había algo más que necesitara firmar y caminó hacia el ascensor. No visitó mi habitación. No miró a través del cristal. No se despidió. Pat se quedó detrás del mostrador, agarrando el borde con ambas manos. Me dijo que sus nudillos estaban blancos. Me dijo que quería gritar. No gritó.
hizo algo mejor. Se sentó y abrió mi expediente de empleada. Cada enfermera en St. Catharines llena un paquete de emergencia durante la incorporación. Información de contacto, seguro, alergias y una designación de apoderado para la atención médica. La mayoría de la gente se salta esa última sección. Yo, número 3 años antes de esa noche, había designado a Deborah Owens como mi apoderada. Deborah era mi mejor amiga de la escuela de enfermería. Vivía a 45 minutos en Cherry Hill, Nueva Jersey. Estaba claramente listada en mi expediente de empleada. Nombre, número de teléfono, relación. Pat lo encontró en menos de 2 minutos. Llamó a Deborah a las 11:14 de la noche. Deborah contestó al segundo timbre. Pat le contó lo que había pasado, el accidente, el coma, la cirugía que necesitaba autorización y un padre que acababa de firmar una orden para dejar morir a su hija. Deborah no hizo preguntas. Dijo, salgo ahora mismo. Condujo 90 minutos bajo la lluvia. Entró en St. Catharines a las 12:51 de la noche con su licencia de conducir, una copia del formulario de apoderado que había guardado en su archivador y las manos que todavía le temblaban. Revocó la orden de no resucitar. Autorizó la cirugía. El doctor Hall se preparó para operar en menos de 1 hora. Mi padre ya estaba en casa para entonces, dormido. No tenía idea de que la orden de no resucitar había sido anulada. Por lo que él sabía, las máquinas se detendrían y el hospital lo llamaría por la mañana con la noticia. Pat no lo llamó. Tampoco Deborah. Nadie lo hizo. En cambio, Pat hizo una cosa más antes de que terminara su turno. Abrió un informe de incidente interno, del tipo que se presenta cuando un miembro del personal es testigo de una preocupación sobre el protocolo. Documentó cada palabra que mi padre había dicho, las marcas de tiempo, la firma de la orden de no resucitar y el hecho de que había afirmado falsamente que yo no tenía un apoderado para la atención médica. Lo archivó, cerró su computadora y se sentó sola en la sala de descanso durante 20 minutos. Gerald Thomas se fue a casa esa noche creyendo que su hija estaría muerta por la mañana. Durmió profundamente y al día siguiente cometió su segundo error. El que le costaría todo lo que poseía. Mi padre se despertó a la mañana siguiente esperando una llamada del hospital. 1 hora de la muerte, tal vez un formulario para firmar. Ya había ensayado lo que le diría a la gente. Podía imaginármelo. El nudo en la garganta, la mano sobre el corazón. La perdimos. Las heridas eran demasiado graves. Pero la llamada no llegó. No porque alguien le dijera que estaba viva. Simplemente no llegó. Y en lugar de llamar él mismo al hospital, en lugar de conducir hasta allí y ver cómo estaba su hija menor, Gerald Thomas pasó esa mañana de miércoles haciendo algo completamente diferente. Fue a robar mi casa. Esto es lo que yo no sabía en ese momento. Lo que no descubriría hasta semanas después. Mi abuela, Lillian, ya había transferido la casa de Norristown a mi nombre antes de morir. La escritura fue manejada a través de su abogado personal. Estaba limpia, era legal, registrada en el condado, y mi padre no tenía idea de que existía. Lo que sí sabía era que Lillian se había ido. La casa estaba vacía y alguien iba a reclamarla, así que se aseguró de que ese alguien fuera él. Tenía un documento de poder notarial. Mi firma estaba en él, excepto que yo nunca lo había firmado. Había calcado mi letra de antiguos formularios de consentimiento médico, los que me había hecho firmar cuando apenas tenía 18 años y no sabía nada mejor. Llevó el poder notarial falsificado a un notario que conocía, un hombre llamado Carl, que le debía un favor y no hizo preguntas. Carl lo selló. Gerald registró la transferencia de la escritura en la oficina del registrador del condado esa tarde. Para el jueves, la casa estaba a su nombre. Para el viernes, había entrado en un banco y había solicitado una hipoteca sobre ella. $280,000 en efectivo en una semana. El dinero no se destinó a mis facturas médicas. No fue a una cuenta de ahorros. Se destinó a pagar deudas de juego. Deudas de las que nadie en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario sabía que existían. No sabía que la casa ya estaba a mi nombre. No sabía cómo había llegado allí.
Y ciertamente no sabía sobre el hombre al que mi abuela había llamado Kessler. Pero aquí está la cuestión sobre las firmas falsificadas. Se mantienen solo mientras nadie mire de cerca. Y alguien estaba a punto de mirar muy, muy de cerca. Abrí los ojos un martes. 3 semanas después del accidente. La luz era blanco-azulada, del tipo que solo existe en los hospitales. Demasiado brillante, demasiado plana, sin calidez. Conocía esa luz. Había trabajado bajo ella durante 6 años, pero nunca había estado en este lado antes. Tenía la garganta en carne viva. Me habían quitado el tubo de respiración, pero todavía podía sentir donde había estado, como un moretón dentro de mi pecho. Me dolían las costillas al inhalar. Mi brazo izquierdo estaba en un yeso blando. Todo era pesado. Incluso parpadear requería esfuerzo. La primera cara que vi fue la de Pat. No la de mi padre. No la de mi hermana. Pat. Estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, observando mis monitores. Cuando vio mis ojos abiertos, no jadeó ni se apresuró. Acercó una silla a mi cama y se sentó. Me tomó la mano. Su agarre era firme y cálido. «Estás a salvo», dijo. «Necesito contarte algunas cosas». «No ahora. Cuando estés lista». Intenté hablar. Mi voz salió rota. Apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo?» 3 semanas. La cirugía salió bien. Vas a estar bien. Cerré los ojos de nuevo. No porque estuviera cansada. Porque estaba tratando de recordar cómo había terminado aquí. La camioneta, el semáforo en rojo, el sonido de la puerta al abrirse. Mi padre entró a las 2:17 de esa tarde. Las enfermeras lo registraron. Lo sé porque lo verifiqué más tarde. Se quedó en la puerta por un momento. Observé su rostro con atención. Había algo allí, un parpadeo medio segundo antes de que su expresión se recompusiera en algo más suave, algo practicado. He leído 1000 caras en la UCI. El miedo a perder a alguien se ve diferente al miedo a ser descubierto. Se apresuró a mi lado. Me agarró la mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Oh, cariño, estábamos tan asustados. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien. Lo miré, a las lágrimas, al labio tembloroso. Hola, papá, dije. Meredith envió flores esa noche, un ramo genérico de una floristería en línea. No vino. 2 días después, podía sentarme por mi cuenta. Pat esperó hasta el cambio de turno de la tarde, cuando el pasillo estaba tranquilo y la puerta podía permanecer cerrada sin que nadie preguntara por qué. Acercó la misma silla a mi cama. No se sentó de inmediato. Se quedó allí un momento, mirándome como si estuviera tratando de decidir por dónde empezar. Solo dilo, Pat. Se sentó. La noche de tu accidente, tu padre vino al hospital. Lo sé. Me dijo que estuvo aquí todos los días. No lo estuvo. Vino una vez. Esa noche. Habló con el doctor Hall. Preguntó sobre el costo de tu cirugía. No la interrumpí. Mantuve mi mano quieta sobre la manta. Le dijo al doctor Hall que no tenías apoderado para la atención médica. Dijo que él era el único que tomaba las decisiones y luego firmó una orden de no resucitar. La habitación estaba en silencio. El monitor pitaba. Conté 3 pitidos antes de hablar. Firmó una orden de no resucitar. Sí. ¿Sobre mí? Sí. ¿Qué dijo exactamente? Pat me miró, con firmeza. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Ha sido una carga financiera toda su vida. Cerré los ojos, no porque estuviera sorprendida, porque finalmente tenía las palabras para algo que había sentido toda mi vida. La forma de una verdad que siempre había sabido, pero que nunca había escuchado en voz alta. Yo era una partida, un costo, un número en una factura que nunca dejaba de crecer. Abrí los ojos. ¿Cómo estoy viva?
Encontré tu apoderado en tu expediente de empleada, Deborah Owens. La llamé. Condujo hasta aquí en medio de la noche y autorizó la cirugía. ¿Hay un registro de lo que hizo? Informe de incidente presentado y con marca de tiempo. Sus palabras exactas. Miré al techo durante mucho tiempo. Luego miré a Pat. Tráeme mi teléfono. Sacó el teléfono del cajón de mi mesita de noche y me lo entregó. Lo encendí. 32 llamadas perdidas de mi padre. 11 de Meredith. Pasé de largo todas ellas. Abrí mis contactos y encontré un nombre al que no había llamado en meses. Un nombre que mi abuela me había dado. KSLR. El teléfono sonó 2 veces. Habla Donald Kessler. La voz era tranquila, mesurada, el tipo de voz que ha leído 10.000 documentos y no se sorprende por ninguno. Señorita Thomas, me interrumpió suavemente. He estado tratando de comunicarme con usted durante 4 meses. Agarré el teléfono con más fuerza. Mis costillas protestaron. No me importó. Él me explicó. Lillian Price había ido a su oficina 2 años antes de morir. Se sentó frente a su escritorio, con los ojos agudos y la mente clara, y le dijo que quería hacer un testamento, no a través del abogado de la familia, no a través de nadie que su yerno pudiera conocer, a través de él, en privado, notariado por su propio personal, sellado. El testamento era simple. La casa en ELM Street en Norristown para Wendy Marie Thomas únicamente. Una cuenta fiduciaria que contenía $85.000 para Wendy Marie Thomas únicamente. Sin otros nombres, sin condiciones. Fue validado hace 5 meses, dijo Kessler. El tribunal lo confirmó. La transferencia de la escritura a su nombre fue presentada y registrada. Envié cartas certificadas a su dirección. Fueron devueltas. Llamé a su número de teléfono registrado. Alguien me dijo que se había mudado fuera del estado y no quería ser contactada. Mi padre. Esa era la voz de mi padre en la línea diciéndole a Kessler que me había ido. Estoy en el hospital, señor Kessler. Tuve un accidente de coche. He estado en coma durante 3 semanas. Una pausa. Lamento oír eso, señorita Thomas. La casa, dije. Sigue a mi nombre. Una pausa más larga. Permítame consultar los registros actuales de la escritura. La llamaré de vuelta en 1 hora. Colgué y puse el teléfono sobre mi pecho. Pat todavía estaba en la habitación, de pie junto a la puerta. Tu abuela me dijo que llamarías, había dicho Kessler antes de que colgáramos. Dijo, Wendy siempre cumple. Solo dale tiempo. 1 hora. Eso fue todo lo que le tomó a Donald Kessler descubrir lo que mi padre había hecho y para que mi plan comenzara. El teléfono sonó 53 minutos después. La voz de Kessler era diferente ahora, todavía mesurada, pero había un filo debajo de ella. La tensión controlada de un hombre que acaba de leer algo que no esperaba. Señorita Thomas, la escritura de la propiedad de su abuela fue transferida de su nombre hace 3 semanas. Miré el gotero intravenoso en mi brazo, conté las gotas. 1, 2, 3. ¿Transferida a quién? A Gerald Thomas, su padre. Usando un poder notarial. Nunca firmé un poder notarial, señor Kessler. Sé que no lo hizo porque tengo la transferencia de escritura original de la sucesión testamentaria. Su nombre notariado por mi oficina. Ningún poder notarial fue autorizado por usted o registrado a través de mi firma. Así que, es falsificado. Esa es mi evaluación. Sí. Y hay más. Realicé una búsqueda de gravámenes sobre la propiedad. Se registró una hipoteca contra ella hace 6 días. $280.000. La cifra se instaló en la habitación como una tercera persona. Podía oír a Kessler respirar al otro lado, esperando. Apalancó la casa, dije. ¿Lo hizo? Alcancé el bolígrafo en mi mesita de noche. Mi mano no temblaba. No sé por qué. Quizás porque nada de esto era sorprendente. Quizás porque había pasado 29 años aprendiendo exactamente quién era mi padre.
Y esta era simplemente la lección final. Anoté cada número que Kessler me dio. El monto de la hipoteca, la fecha de registro, el acreedor del gravamen, el número del sello notarial. Señorita Thomas, ¿quiere presentar cargos? Todavía no. Quiero ver qué tan profundo llega esto primero. Hay una cosa más, dijo Kessler. Su abuela le dejó una carta, sellada. Me pidió que se la entregara en persona, solo a usted. Dejé el bolígrafo. ¿Cuándo puede venir al hospital? Mañana por la mañana, a las 9. Estaré aquí. Colgué, anoté el último número, luego me volví hacia Pat, que había estado de pie en silencio junto a la ventana todo el tiempo. Pat, dije, ¿a qué hora firmó mi padre la orden de no resucitar? 11:18 de la noche. Anoté eso también. Gerald Thomas visitó a su hija la tarde siguiente con un ramo de rosas amarillas y un recipiente de pan de plátano que Meredith había horneado. Puso ambos en la mesa junto a mi cama, me besó la frente y se sentó con el suspiro de un hombre que lleva una carga enorme. Era bueno en esto, en la actuación. La había visto toda mi vida. En las reuniones de padres y maestros, en las comidas de la iglesia, en las cenas festivas, el padre cansado, el proveedor silencioso, el hombre que lo sacrificó todo y nunca se quejó. Los médicos dicen que saldrás en una semana, dijo, apretando mi mano. Nos encargaremos de todo. Gracias, papá. Meredith vino esta vez. Primera visita desde el accidente. Se paró a los pies de mi cama con su teléfono en la mano y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Estábamos tan preocupados, dijo. No pude dormir durante semanas. La miré. Ella miró a la ventana. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz baja y cálida. La voz que usaba cuando quería que te sintieras arropado. No te preocupes por las facturas médicas, cariño. Lo resolveremos como familia. Eso es lo que hacen las familias. Eso es lo que hacen las familias. El hombre que firmó mi orden de muerte estaba sentado a mi lado, sosteniendo mi mano, hablándome de la familia. Como familia, repetí. Le apreté la mano de vuelta. Sonreí. Él también sonrió, satisfecho. Pensó que el guión estaba funcionando. Se quedaron 40 minutos. Gerald habló del clima, de los Phillies, de una fuga que había arreglado para un cliente el sábado. Meredith revisó su teléfono 11 veces. Luego se fueron. Vi la puerta cerrarse detrás de ellos. Me quedé quieta durante 10 segundos. La habitación estaba en silencio. Luego cogí mi teléfono y llamé a Kessler. Señor Kessler, ¿cuándo puede venir? Traiga la carta. Donald Kessler llegó a las 9 de la mañana siguiente. Era más bajo de lo que había imaginado. Un hombre tranquilo con un traje gris, gafas de montura plateada, un maletín de cuero que había visto décadas de uso. Me estrechó la mano suavemente, consciente de la vía intravenosa, y acercó una silla junto a mi cama. Su abuela hablaba de usted a menudo, dijo. En cada reunión, la mencionaba. Abrió el maletín. Dentro había un sobremanila sellado. La letra de Lillian en el frente. Solo mi nombre, Wendy. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces. Su letra era fina pero firme. Había escrito esto cuando todavía podía sostener un bolígrafo. Wendy, sé que tu padre intentará quitártelo todo. Ya lo ha hecho a lo largo de los años. Mi pensión, mis ahorros, cosas que nunca te conté porque no quería romper la familia. Ese fue mi error. No cometas el tuyo. La casa es tuya. El dinero es tuyo. El señor Kessler tiene toda la documentación. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Ni siquiera tu padre. Especialmente tu padre. Eres más fuerte que yo, cariño. Siempre lo has sido. Siento no haberte dicho esto mientras aún podía sostener tu mano. Lloré por primera vez desde que había despertado, desde el accidente, desde las palabras de Pat, desde cada fría revelación que se había apilado sobre la última como ladrillos. Lloré,
No porque fuera débil, porque mi abuela me había visto, a toda yo, y había planeado este momento de la manera en que planeaba todo, en silencio, con cuidado, con un amor que no necesitaba aplausos. Kessler esperó. Puso una carpeta gruesa sobre la manta junto a mí cuando estuve lista. El testamento original, los registros de la sucesión testamentaria, la transferencia de la escritura a mi nombre y la búsqueda de gravámenes que mostraba la hipoteca de mi padre. Tienes todo lo que necesitas, dijo. ¿Qué quieres hacer? Me sequé la cara, me senté más derecha. Mis costillas gritaban. No me importó. Quiero hacer esto bien. Quiero hacerlo públicamente, y quiero que se haga antes del domingo. Kessler levantó una ceja. ¿Qué hay el domingo? Nuestra iglesia celebra su reunión comunitaria mensual. Mi padre es diácono. Nunca se la pierde. Vale, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si estás viendo esto y piensas, sé exactamente cómo se siente. O si estás sentado ahí preguntándote, ¿qué va a hacer el domingo? Deja un comentario ahora mismo. Dime. ¿Debería enfrentarlo públicamente o manejarlo en privado? Genuinamente quiero saber qué harías tú. Ahora, de vuelta a la historia. 5 días después de despertar, me dieron el alta. Todavía estaba dolorida, todavía lenta, todavía con moretones en lugares que no podía ver. Pero podía caminar, podía pensar y podía tomar decisiones, que era todo lo que importaba. Mi padre llegó a las 10 de la mañana para recogerme. Había traído una maleta. Te quedarás con nosotros hasta que te recuperes, dijo. No preguntó. Lo anunció de la manera en que anunciaba todo. Sin discusiones. Es amable de tu parte, papá. Pero Débora me va a recoger. Tiene una habitación libre. Su rostro cambió. No dramáticamente. Gerald Thomas nunca dejaba que la máscara se deslizara mucho, pero las comisuras de su boca se tensaron. ¿Prefieres quedarte con una extraña que con tu propia familia? No es una extraña. Ha sido mi contacto de emergencia durante 3 años. Algo se movió detrás de sus ojos. Un cálculo, pero no encajó. No lo conectó con el apoderado. Todavía no. Bien, dijo. Cogió la maleta que había traído y salió sin despedirse. Esa noche, Meredith me envió un mensaje de texto: papá está molesto. Estás siendo desagradecida después de todo lo que él ha pasado. Lo leí. Dejé mi teléfono. No respondí. En el apartamento de Débora, me senté en su mesa de la cocina y llamé a Kessler. Repasamos la cronología. Confirmó las presentaciones. Moción judicial para anular la escritura fraudulenta. Denuncia policial por falsificación. Notificación al prestamista hipotecario sobre el título en disputa. Todo listo, todo en orden. El domingo, dije. El domingo, asintió. Esa noche, mi padre llamó. Casi no contesto, pero necesitaba escucharlo. Por cierto, dijo, su tono casual, casi ensayado. La casa de la abuela Lillian. He estado manejando los asuntos de la herencia. No te preocupes por eso. Te lo explicaré cuando te sientas mejor. Me estaba poniendo a prueba, revisando el perímetro, viendo si yo sabía. Vale, papá, dije. Gracias por encargarte de ello. Colgué, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Débora me estaba observando desde la puerta de la cocina. ¿Cómo haces eso?, preguntó. ¿Cómo puedes sonar tan tranquila? Práctica, dije. 29 años de práctica. Déjenme hablarles de la iglesia de mi padre. La primera iglesia comunitaria de la Gracia se encuentra en una calle arbolada en un suburbio al oeste de Filadelfia. Campanario blanco, ladrillo rojo, un estacionamiento que se llena todos los domingos a las 9:45. Unas 120 personas asisten semanalmente. Familias, jubilados, pequeños empresarios, maestros, el tipo de congregación donde todos saben tu nombre, los nombres de tus hijos y lo que trajiste a la última comida comunitaria. Gerald Thomas había sido diácono allí durante 15 años. Era ujier en la puerta.
Leía las escrituras desde el atril. Organizaba el desayuno de hombres. Daba la mano a todos en la sala después del servicio, miraba a la gente a los ojos, preguntaba por sus hijos. Cuando la iglesia necesitó un nuevo techo, Gerald dirigió la campaña de recaudación de fondos. Cuando a alguien se le rompía la caldera en enero, Gerald la arreglaba gratis y no aceptaba $1. El pastor David lo mencionaba en los sermones. Un hombre de fe y sacrificio. Esa era la frase. La había escuchado tantas veces que podía sentirla en mis dientes. Cada primer domingo del mes, la iglesia celebraba una reunión comunitaria con comida en el salón de confraternidad. Mesas plegables, fuentes con guisos, platos de papel, un micrófono de pie cerca del frente donde la gente compartía bendiciones y peticiones de oración. Gerald siempre hablaba. Siempre hablaba de gratitud, de familia, de lo que significaba dar sin esperar nada a cambio. 120 personas creían cada palabra. Este próximo domingo era el primer domingo del mes. Llamé a Kessler el sábado por la noche. ¿Puedes estar allí al mediodía? Estaré allí a las 11:30. Colgué y me senté en el sofá de Débora. Todavía me dolían las costillas cuando respiraba demasiado profundo. Los moretones en mis antebrazos habían pasado de morado a amarillo. Podía caminar sin hacer muecas ahora, lentamente pero erguida. No estaba planeando una escena. Estaba planeando una conversación, pero cuando hay 120 personas en la sala, cada conversación se convierte en un escenario. Domingo por la mañana, 7 de la mañana. Me desperté antes de que sonara la alarma. Me paré frente al espejo del baño de Débora y me miré. El moretón a lo largo de mi mandíbula casi había desaparecido. El que estaba debajo de mi ojo izquierdo se había vuelto de un verde pálido. Mi clavícula todavía me dolía si levantaba el brazo demasiado alto. Parecía alguien que había sido atropellada por un camión, porque lo había sido. Me puse una camisa blanca de botones y pantalones negros. Sencillo, limpio, sin joyas excepto los pequeños pendientes de plata que Lillian me había regalado en mi 21º cumpleaños. Me recogí el pelo, me lavé la cara, no me molesté con el maquillaje. Cogí la carpeta manila de la mesa de la cocina. Dentro, copias del testamento de Lillian, la escritura original a mi nombre, los registros de gravámenes del condado que mostraban la hipoteca de mi padre y el informe de incidente editado que Pat me había proporcionado. El que tenía las palabras de mi padre impresas en tinta negra en papel con membrete del hospital. Deslicé la carpeta en mi bolso. Débora condujo. No hablamos mucho. Giró en la calle de la iglesia a las 11:20 y aparcó cerca de la parte trasera del estacionamiento. El campanario reflejaba el sol. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Nunca he estado más segura. Apretó mi mano. Pase lo que pase ahí dentro, estaré justo afuera. Asentí. Abrí la puerta del coche. Kessler ya estaba allí. Lo vi cerca de la entrada. Traje gris, maletín de cuero, de pie junto al asta de la bandera con la paciencia de un hombre que factura por horas y no tenía otro lugar donde estar. Me vio. Hizo un único asentimiento. Entré por las puertas principales. El servicio ya estaba en marcha. Himnos, aire cálido, el olor a alfombra vieja y café. Me deslicé en el último banco y me senté. Mi padre estaba en la primera fila. Se giró al oír el sonido de la puerta, me vio. Su rostro se iluminó. El padre orgulloso, el diácono agradecido, el hombre de fe y sacrificio. Levantó la mano y saludó. Le devolví el saludo. Un pequeño saludo. Un saludo paciente. Meredith se sentaba a su lado. Me miró. No saludó. El servicio terminó al mediodía. La congregación se dirigió al salón de confraternidad. Una sala amplia de techo bajo con luces fluorescentes y mesas plegables dispuestas en filas. Fuentes de aluminio con citi al horno y guiso de judías verdes. Platos de papel apilados junto a una torre de servilletas. El micrófono de pie cerca del frente conectado a un pequeño altavoz que zumbaba silenciosamente. Gerald ya estaba allí arriba. Siempre lo estaba.
Se paró junto al micrófono con las manos entrelazadas al frente, esperando que la sala se calmara. 120 personas encontraron sus asientos. Las sillas chirriaron contra el linóleo. Los niños corrían entre las mesas. Dio un golpecito al micrófono. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar con algo personal hoy. La sala se calmó. Como muchos de ustedes saben, mi hija menor, Wendy, tuvo un grave accidente de coche el mes pasado. Estuvo en coma durante 3 semanas. Los médicos no estaban seguros de que lo lograría. Hizo una pausa. Era bueno en las pausas. Pero Dios es fiel. Y hoy, Wendy está aquí con nosotros. Se giró y me señaló. Yo estaba de pie cerca de la pared trasera. Todas las cabezas en la sala se giraron. Aplausos. Aplausos cálidos y genuinos. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano al corazón. Un hombre mayor asintió. Como padre, continuó Gerald, su voz quebrándose en el momento exacto. No hay nada más aterrador que casi perder a tu hija. Recé cada noche. Nunca me aparté de su lado. Sentí las palabras aterrizar en mi pecho. No como una herida, como una llave girando en una cerradura. Nunca me aparté de su lado. Dijo eso a 120 personas que no tenían razón para dudar de él. La familia lo es todo, dijo. Eso es lo que siempre les he enseñado a mis chicas. Me miró. Sonrió. Abrió los brazos ligeramente, el gesto universal de un padre que espera un abrazo. Le devolví la sonrisa. Caminé hacia él. La sala observaba con ojos suaves y expectantes. Papá, dije lo suficientemente alto para que las primeras 3 filas oyeran. ¿Puedo decir unas palabras? No dudó. No podía. No frente a 120 personas que acababan de oírle llamarme su milagro. Por supuesto, cariño. Me entregó el micrófono. Su sonrisa era amplia, confiada. Se hizo a un lado, con las manos a la espalda, interpretando el papel de apoyo perfectamente. Envolví mis dedos alrededor del micrófono. Estaba cálido por su agarre. No lo miré. Miré a la sala. Gracias a todos por sus oraciones. Estoy verdaderamente agradecida de estar aquí, pero necesito corregir algo que mi padre acaba de decir. La sala estaba quieta. La sonrisa de Gerald se desvaneció un grado. Mi padre no rezó a mi lado. Estuvo en el hospital una vez, la noche del accidente. No vino a ver cómo estaba. Fue primero al departamento de facturación. Luego habló con mi cirujano. Podía sentir a Gerald moverse a mi lado. No me giré. Preguntó cuánto costaría la cirugía. Y cuando se lo dijeron, dijo, y estas son sus palabras exactas documentadas en un informe de incidente del hospital, déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Ha sido una carga financiera toda su vida. Silencio. No del tipo cómodo, del tipo que presiona contra tus tímpanos. Luego firmó una orden de no resucitar. Alguien en medio de la sala inhaló bruscamente. Una mujer en la primera fila se cubrió la boca. Estoy viva porque una colega, una enfermera de ese hospital, encontró a mi apoderado para la atención médica y llamó a mi amiga en medio de la noche. Mi amiga condujo 90 minutos bajo la lluvia para autorizar la cirugía. No mi padre, no mi hermana, una amiga. Gerald dio un paso adelante. Wendy, papá. No sabes lo que estás. No he terminado, papá. Este no es el lugar. Elegiste una iglesia para mentir. Yo elijo la misma iglesia para la verdad. Estás confundida. La medicación. Tengo los registros del hospital aquí mismo. La sala no se movió. Nadie alcanzó su agua. Nadie revisó su teléfono. 120 personas contenían la respiración. Gerald dejó de hablar. La puerta lateral del salón de confraternidad se abrió. Donald Kessler entró, traje gris, maletín de cuero, sin prisa. No buscó un asiento en la sala. Caminó directamente al frente,
Puso su maletín en la mesa plegable más cercana y se paró a mi lado con la tranquila autoridad de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Mi padre lo vio y por primera vez en mi vida, la primera vez que puedo recordar, vi a Gerald Thomas parecer genuinamente asustado. No enojado, no ofendido, asustado. Este es el señor Donald Kessler, dije al micrófono. Era el abogado de mi abuela, Lillian. Un murmullo recorrió la sala. El nombre de Lillian todavía significaba algo aquí. Había asistido a esta iglesia durante 30 años. Mi abuela me dejó su casa y sus ahorros en un testamento notariado, validado por el tribunal hace 5 meses. Hice una pausa para que eso se asimilara. Mi padre no sabía nada al respecto porque mi abuela no confiaba en él para ello. Gerald abrió la boca, la cerró. Mientras yo estaba en coma, continué, mi padre falsificó mi firma en un poder notarial. Transfirió la casa a su nombre y sacó una hipoteca de $280.000 sobre ella. Escuché un jadeo. Luego un plato cayó al suelo en algún lugar cerca de las mesas traseras. La mano de alguien se había aflojado. Un tenedor resonó en el linóleo. La voz de Gerald salió más fuerte ahora, forzada. Eso es una mentira. Eleanor dejó esa casa a la familia, no solo a ti. Kessler abrió su maletín. Levantó un único documento, el testamento original, y lo sostuvo para que la gente de las primeras filas pudiera ver el sello notarial. Tengo el testamento original aquí mismo, señor Thomas. Su voz era uniforme, casi suave. Únicamente a Wendy Marie Thomas. Su nombre no aparece en ninguna parte de este documento. Gerald miró a Meredith. Meredith estaba mirando al suelo. Bajé el micrófono por un momento y hablé directamente a mi padre. No susurrando, no gritando, solo hablando. No estoy aquí para humillarte, papá. Estoy aquí porque intentaste dejarme morir. Y cuando eso no funcionó, me robaste. Sé que esto es mucho. Si esta historia te está impactando, no estás solo. Miles de personas han comentado en historias como esta. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Pulsa ese botón de suscripción para no perderte cómo termina esto y dime en los comentarios qué le habrías dicho a Gerald allí mismo, delante de todos. Vale, sigamos. Gerald se volvió hacia la sala. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos escaneaban, buscando un aliado, una cara amiga, cualquiera que todavía pudiera estar de su lado. Está bajo medicación fuerte, dijo. Su voz era tensa pero controlada. No sabe lo que dice. Este es un asunto familiar privado. Nadie respondió. La sala era un muro de brazos cruzados y ojos que no parpadeaban. Luego, una voz desde la última fila, un hombre que no reconocí. Entonces, ¿por qué hay un abogado aquí, Gerald? Gerald no respondió. Sus ojos se movieron hacia el pastor David, que estaba de pie cerca de la mesa de café con las manos en los bolsillos. Gerald, dijo el pastor en voz baja, creo que todos deberíamos escuchar esto. Gerald se movió. Cambió de táctica como siempre hacía cuando la autoridad fallaba. Se ablandó, dejó caer los hombros, dejó que su voz se quebrara. He sacrificado todo por esta familia. Las facturas médicas de Wendy casi nos arruinan cuando era una niña. Hice lo que pensé que era mejor. No levanté el micrófono. Solo hablé desde donde estaba. Claramente, de la manera en que se habla a un paciente que está evitando la verdad. Hiciste lo que era más barato, papá. Hay una diferencia. No tienes idea de la presión bajo la que he estado. Las deudas, él. Se detuvo. Se dio cuenta de lo que casi había dicho. Su boca se cerró como una puerta. Meredith se levantó de su silla. Su rostro estaba blanco. Papá, deja de hablar. Gerald la agarró del brazo. Diles, Meredith. Diles que estaba tratando de proteger a la familia. Meredith se soltó. Me miró. Luego al suelo, luego a la salida. No puedo hacer esto, dijo. Caminó hacia la puerta. Y al pasar a mi lado, lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera oír,
susurró 6 palabras que llevaré por el resto de mi vida. Debería haber llamado a Débora yo misma. Luego se fue. Vi la puerta cerrarse detrás de mi hermana. La sala todavía me miraba. Me volví hacia la congregación. No les cuento esto para destruir a mi padre. Se lo cuento porque durante 15 años, él se ha parado en este micrófono y les ha dicho quién es. Creo que merecen saber la verdad. Luego me volví hacia Gerald. Estaba de pie con la espalda casi contra la pared ahora. Sus manos estaban a los costados. El diácono, seguro de sí mismo que había abierto esta reunión, se había ido. En su lugar había un hombre que parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Papá, esto es lo que va a pasar. Mi voz era firme. No necesitaba el micrófono para esta parte. La sala estaba lo suficientemente silenciosa como para oír pasar una página. El señor Kessler presentó una moción en el Tribunal del Condado ayer para anular la transferencia de la escritura porque se basa en un poder notarial falsificado que nunca firmé. La mandíbula de Gerald se tensó. El banco que emitió la hipoteca ha sido notificado de que el título está en disputa. El préstamo está congelado. Su mano izquierda comenzó a temblar. Presenté una denuncia policial el viernes. Por falsificación y fraude. El notario que selló tu documento también está nombrado en ella. Dio medio paso hacia atrás. Se te requerirá que devuelvas los $280.000 completos o te enfrentarás a cargos criminales. La voz de Gerald salió cruda, casi un susurro. ¿Mandarías a tu propio padre a la cárcel? Lo miré directamente. Sin vacilar. Firmaste un papel para dejar morir a tu propia hija. El salón de confraternidad contuvo la respiración. Un niño en algún lugar cerca de la parte de atrás le hizo una pregunta a su madre y fue rápidamente silenciado. No te estoy mandando a ninguna parte, papá. Te estoy dando la oportunidad de arreglarlo. Eso es más de lo que tú me diste a mí. Kessler cerró su maletín con un suave clic. Las presentaciones ya están en el tribunal, señor Thomas. Esto no es una negociación. Gerald miró alrededor de la sala por última vez. Lo vi hacerlo, la rotación lenta, cara a cara. Eran personas que conocía desde hacía años. Jim Callahan, a quien le había arreglado las tuberías cada invierno. Susan Meret, que le llevaba café después de cada sermón. Robert Dill, el otro diácono, que había estado a su lado en cada recaudación de fondos durante una década. Todos le devolvieron la mirada. Ninguno apartó la vista y ninguno se movió hacia él. Gerald se sentó, no en una silla, en la mesa plegable más cercana. Se cubrió la cara con las manos. Robert se acercó. Puso una mano en el hombro de Gerald, firme, no tierna. Gerald, creo que deberías irte. Gerald se levantó. Caminó hacia la puerta. Sus zapatos no hicieron ruido en el linóleo. En el umbral, se giró y me miró. Sus ojos estaban rojos. Su boca estaba abierta como si quisiera decir algo. Alguna línea final que aterrizara de la manera en que sus discursos siempre aterrizaban. No salió nada. ¿Se fue? Dejé el micrófono sobre la mesa más cercana. Mis manos estaban firmes. Me dolían las costillas. No me importó. Lamento haber interrumpido su domingo, le dije a la sala. Mi abuela, Lillian, amaba esta iglesia. Ella hubiera querido que la verdad se dijera aquí. 2 mujeres se acercaron y me abrazaron. Un hombre que no conocía me estrechó la mano sin decir palabra. Pat, que había llegado silenciosamente antes del servicio y había estado de pie cerca de la estación de café todo el tiempo, me miró desde el otro lado de la sala y asintió con firmeza una vez. Luego alguien me tocó el brazo, una mano pequeña y curtida. Me giré. Una mujer mayor, pelo blanco, cardigan, gafas en una cadena alrededor de su cuello. Soy Doris Brennan, dijo. Tu abuela y yo nos sentamos juntas todos los domingos durante 20 años. Asentí. No confiaba en mi voz. Me habló de ti cada semana. Estaba tan orgullosa de ti, Wendy. Nunca dejó de hablar de ti. Había pasado toda mi vida pensando que era invisible en este lugar,
que nadie en el mundo de mi padre me había visto nunca. Lillian se aseguró de que eso no fuera cierto. En 24 horas, todo lo que Gerald Thomas había construido se desmoronó. El banco congeló la hipoteca el lunes por la mañana. Un abogado del departamento de fraude del prestamista llamó a Kessler antes del mediodía. El título fue marcado como en disputa. El préstamo suspendido. Gerald no podía acceder a los fondos. No podía refinanciar. No podía vender. Los $280.000 que ya había gastado se habían ido, y la deuda era ahora suya, sin garantía alguna. El tribunal del condado aceptó la moción de Kessler para anular la transferencia de la escritura. Gerald recibió una citación en su casa esa tarde. Un oficial de justicia llamó a su puerta a las 3:15. Su vecino estaba recogiendo el correo y vio todo. La policía abrió una investigación formal sobre la falsificación y el fraude. El notario, Carl, fue nombrado en el informe. Para el martes, Carl había contratado a su propio abogado y estaba cooperando con los investigadores. Gerald estaba solo. La noticia corrió por la iglesia más rápido que cualquier sermón. A Gerald se le pidió que renunciara como diácono por votación unánime de la Junta el martes por la noche. Robert Dill lo llamó personalmente. Gerald no discutió. No se presentó a la reunión. Sus clientes de fontanería comenzaron a cancelar. 3 el lunes, 5 más para el miércoles. La mayoría de ellos eran miembros de la iglesia. Uno de ellos, Jim Callahan, le envió un mensaje de texto con una sola frase. No vuelvas a mi casa. Gerald me llamó a las 10 de esa noche. Contesté. Me destruiste, dijo. Su voz era plana, vacía. No, papá. Te destruiste a ti mismo. Yo solo dejé de encubrirte. Colgó. Llamó a Meredith después. Ella no contestó. Una cosa más salió a la luz esa semana. Kessler la encontró durante una revisión rutinaria de mis registros. 3 años antes, Gerald había cambiado el beneficiario de mi póliza de seguro de vida de Deborah a él mismo. Mi firma estaba en el formulario. Nunca lo firmé. Tenía un plan para cada versión de mi muerte, y ninguna de ellas incluía salvarme. Meredith llamó 3 días después. Estaba sentada en el sofá de Deborah, con una almohadilla térmica sobre las costillas, una taza de té enfriándose en la mesa. Mi teléfono vibró, su nombre en la pantalla. Lo miré durante 2 timbres completos antes de contestar. Wendy. Su voz era espesa. Había estado llorando. Necesito decir algo. Entonces dilo. Sabía lo de la orden de no resucitar. Estaba en la sala de espera cuando papá fue a hablar con el médico. Me dijo lo que iba a hacer. No lo detuve. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera lo que el silencio hace. ¿Y la casa? También sabía de eso. Me prometió $85.000 si me mantenía callada. ¿Y te mantuviste callada? Sí. Mientras yo estaba en coma. Sí. Su voz se quebró. Le tenía miedo, Wendy. Siempre le he tenido miedo. Sé que no es una excusa. No lo es. Ahora estaba llorando. Fuerte, como solía llorar cuando éramos niñas. Desordenado, ruidoso, incontrolado. Recordaba ese sonido. Solía hacerme querer arreglar las cosas para ella. No te pido que me perdones, dijo. Sé que no me lo merezco. Tienes razón. No te lo mereces. No ahora mismo. Una larga pausa. Podía oír su respiración, entrecortada, débil. Pero no voy a fingir que no existes, Meredith. Si quieres reconstruir algo conmigo, no con el dinero de papá, sabes dónde encontrarme. No dijo nada por un tiempo. Luego, en voz baja, la abuela Lillian también me envió una carta. Me incorporé. Escribió, te quiero, Meredith, pero te pareces demasiado a tu padre. Elige diferente. La línea quedó en silencio. ¿Lo hiciste?, pregunté.
¿Elegiste diferente? No respondió. Porque ambas ya lo sabíamos. El perdón no es algo que le deba a nadie. Pero la puerta no está cerrada con llave. Solo está cerrada. Tendrá que llamar. Un mes después, la escritura de la casa de Lillian estaba de nuevo a mi nombre. El tribunal anuló la transferencia un miércoles. Kessler me llamó a las 10 de la mañana con el fallo. Le di las gracias. Él dijo, dale las gracias a tu abuela. Luego hizo una pausa y añadió, le hubiera encantado verte en ese salón de confraternidad. Gerald enfrentó cargos criminales, falsificación en tercer grado, fraude hipotecario. Su abogado le aconsejó un acuerdo de culpabilidad, libertad condicional, restitución total, sin tiempo en prisión si cooperaba. Gerald aceptó. No tenía elección. La evidencia era abrumadora, y Carl, el notario, ya les había contado todo a los investigadores. Gerald vendió su casa para cubrir la deuda. No fue suficiente. El saldo restante lo seguiría durante años. Se mudó con su hermano a Allentown. Me enteré de esto a través de Meredith, quien se enteró por un primo. No lo verifiqué. No lo necesité. Meredith perdió 2 listados de bienes raíces de miembros de la iglesia. No perdió su licencia. No fue acusada. No había firmado ningún documento. Pero la gente recordaba. La gente siempre recuerda. Volví a trabajar a tiempo parcial al principio. Pat reorganizó el horario para que solo hiciera turnos de día durante los primeros 2 meses. No le dio mucha importancia. Simplemente me entregó la nueva rotación y dijo, bienvenida de nuevo, Thomas. Un sábado a finales de octubre, conduje hasta Norristown. Aparqué en Elm Street. Subí a la casa de ladrillo con el columpio del porche que crujía y el jardín que se había vuelto un poco salvaje. Giré la llave en la puerta principal, mi llave en mi puerta, y entré. ¿Lavanda? Eso fue lo primero que olí. Las bolsitas de lavanda de Lillian metidas en cada cajón y armario. El aroma de una mujer que lo había planeado todo. Su foto estaba en la repisa de la chimenea. Las dos en el columpio del porche, entrecerrando los ojos bajo el sol. No recuerdo quién la tomó. Me senté en su mecedora. No encendí la televisión. No revisé mi teléfono. Solo me senté. Por primera vez, estaba en una casa que era mía. No porque me hubiera ganado la aprobación de nadie, sino porque alguien me había amado lo suficiente como para asegurarse de que estaría bien. Solía creer que ser una buena hija significaba absorber lo que mi familia me lanzara. Cada insulto, cada sentimiento de culpa, cada vez que mi padre me recordaba lo que le había costado, lo aceptaba todo y decía, gracias. Porque pensaba que eso era lo que el amor requería. Silencio, gratitud, obediencia. Estaba equivocada. Establecer un límite no es venganza, es supervivencia. Y a veces la supervivencia se parece a un hombre tranquilo con un traje gris, una pila de papeles notariados y el coraje de pararse frente a 120 personas y decir, esto es lo que realmente sucedió. No odio a mi padre. Odiarlo significaría que él todavía controla cómo me siento. Ya no lo hace. No más. Es un hombre que tomó decisiones terribles impulsado por deudas que era demasiado orgulloso para admitir y una adicción que estaba demasiado avergonzado para enfrentar. Eso no excusa lo que hizo. Pero sí explica por qué ya no necesito llevar su peso sobre mis hombros. Si estás viendo esto y te ves en alguna parte de mi historia, en la culpa, en el silencio, en la creencia arraigada de que le debes algo a las personas que te han lastimado, quiero que escuches esto claramente. No lo haces. No le debes a nadie tu salud. No le debes a nadie tu hogar. Y ciertamente no le debes a nadie tu vida. Mi abuela Lillian me enseñó eso. No con sermones, no con gritos, con una carta, una casa y un abogado llamado Kessler. Por cierto, todavía voy a la iglesia. Una iglesia diferente, el mismo Dios, una congregación más pequeña, un café más amigable, y me siento en la primera fila. No porque necesite ser vista, porque ya terminé de esconderme en la parte de atrás. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.
Si la historia de Wendy resonó contigo o te recordó a alguien que amas, deja un comentario abajo. Dime, ¿qué límite has establecido que cambió tu vida? Me encantaría escuchar tu historia. Y si quieres más historias como esta, consulta la descripción.